Hemos llegado al final de la epístola de Tito. Después de leer el texto por primera vez, le pedí a mi esposa que lo leyera ella también. Ya lo hemos leído, yo lo leí por primera vez. Le pedí a mi esposa que lo leyera. Su reacción al terminar de leer el texto fue: ¿de este texto vas a predicar? Mi respuesta fue: sí, de este texto voy a predicar. Ella siguió y después preguntó: ¿y qué vas a predicar de este texto? Mi respuesta fue: no lo sé, no tengo idea. Y esta fue nuestra conversación por varios días. ¿Vas a predicar el texto? Sí. ¿Qué vas a predicar del texto? Aún no lo sé. Ora por mí. Es importante, hermanos, que entendamos que el contenido de la Biblia, la palabra de Dios en su totalidad, es útil para instruir, para corregir, para exhortar. Y con esa mentalidad quiero que vayamos al texto esta mañana. Lo de nuestro hermano Ali recalcó bastante en este texto en la escuela dominical. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para buena obra. Hermanos, en este texto, en Tito capítulo 3, los versículos del 12 al 15, vamos a encontrar un par de instrucciones personales de parte de Pablo para Tito. También vamos a encontrar su bendición final. Y el argumento que les quiero presentar en esta mañana es que en estas instrucciones finales, en esta bendición final, podemos ver una vez más cómo las buenas obras son el resultado del poder del Evangelio. Es decir, vamos a ver cómo las buenas obras son a causa del Evangelio. Ese es el tema de esta mañana. Buenas obras a causa del Evangelio. Y les voy a proponer 3 observaciones sobre este texto, las cuales son colaboración en el ministerio, punto número 1. Punto número 2, el discipulado. Punto número 3, un ministerio, cooperación en el ministerio, juntos en el ministerio. Esos son los 3 puntos que vamos a estar desarrollando en los siguientes, no sé cuántos minutos, no les digo, pero es lo que en el tiempo que estemos juntos. ¿Cómo llegamos hasta el capítulo 3, versículo 12? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos aprendido? En el capítulo 1, en los primeros 4 versículos, encontramos el saludo personal de Pablo para Tito, su hijito en la fe. Vemos en los versículos del 5 al 9 el encargo a designar ancianos calificados, a pastores calificados. Y en el versículo 5 encontramos el propósito de Tito en Creta, que es para que ponga en orden las iglesias, para que pelee en contra de la falsa doctrina. Luego en el versículos del 10 al 16 vimos una advertencia en contra de los falsos maestros. Esta era parte del desorden que había en Creta. Luego fuimos al capítulo 2 y recibimos instrucciones de cómo el creyente debe comportarse dentro de la iglesia. Vimos para los ancianos, hombres mayores, mujeres ancianas de edad avanzada, para jóvenes, cada uno recibió instrucciones de cómo comportarse dentro de la iglesia. Luego llegamos al capítulo 3 y vimos instrucciones para el creyente fuera de la iglesia, sumisión a los gobernantes, y también vimos varios mandatos sobre evitar discusiones sin sentido. Y ya vamos a estar tocando algunos de estos puntos, visitándolos. Con esa mentalidad que adentremos en nuestro texto. Vamos a ver encargos personales, algunas instrucciones y una bendición final. Vamos al versículo 12. Y como dijimos, nuestro primer punto es colaboración en el ministerio. Versículo 12 dice: cuando te envíe Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Lo primero que quiero que hagamos es, ¿quiénes son estos personajes? Y la razón por que vamos a ver los detalles es porque quiero que guarden esos detalles, porque van a ser útiles más adelante en nuestro tiempo. ¿Quién es Artemas? Artemas no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento.
Aunque no hay mucha información de él es un discípulo de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo vemos que está a la par de Tíquico. De Tíquico sí tenemos bastante información. Tíquico es un acompañante de Pablo en los viajes misioneros, perdón. Él es procedente de Asia. Hechos capítulo 20, versículo 4 nos da un poquito de información de Tíquico. Y dice, y lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo. Tíquico y Trófimo de Asia. Todos estos eran acompañantes de Pablo y vemos que aquí Tíquico es originario de Asia. También vemos que él es un colaborador y fiel ministro de Pablo. Este es Tíquico. Él llevó la carta a la iglesia en Éfeso. Efesios 6:21 nos dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Tíquico, ¿quién es Tíquico? Él continúa y dice, amado hermano y fiel ministro en el Señor. También, aparte de llevar la carta a la iglesia en Efesios, también llevó la carta a la iglesia en Colosas. Colosenses 4:7 nos dice, en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Aquí vemos Pablo expresándose de Tíquico como un amado hermano, como un fiel ministro. Quiero que vaya guardando esos detalles. De Térmana no sabemos mucho, pero lo podemos poner a la par porque es Ortemas o Tíquico. Y ya sabemos la información que tenemos de Tíquico. Y ahora ellos tienen que, Tito recibe el mandato de ir a Nicópolis cuando ya sea Artemas o Tíquico lleguen para reemplazarlo. Nicópolis era una ciudad ubicada al sur de Grecia y se cree que es un buen lugar para pasar el invierno. Y aquí vemos, continúa. Lo primero que quiero resaltar es el mandato que recibe Tito. Procura venir a mí. La Reina Valera dice, apresúrate a venir a mí. Esto es una instrucción, es un mandato. Pablo le pide a Tito que se encuentre con él en Nicópolis. Él va a dejar la isla de Creta, va a ir a Nicópolis para encontrarse con Pablo para seguir en el ministerio, trabajando, laborando para el ministerio, predicando el evangelio. Pero tiene que esperar hasta que Artemas o Tíquico llegaran a relevarlo. La obra en Creta no debía quedar abandonada. Recordemos, había un desorden. Entonces, por eso es la tarea que Pablo le encomienda a Tito, que ponga las cosas en orden. Lo que está en desorden, que lo traiga en orden a las iglesias. Y sí, Pablo tiene un anhelo de encontrarse con él. Le dice, procura venir a mí. Este es el mandato, ven a mí. Pero no lo hagas hasta que recibas Artemas o a Tíquico. Y ya vimos quiénes son estos personajes, las características de estos personajes. Una advertencia que podemos encontrar de este texto es, cuidado con tomar decisiones apresuradas y actuar deprisa. ¿Cuándo puede Tito dejar Creta? Solo cuando podía dejar a Creta cuando llegara Artemas o Tíquico, cuando había una otra persona preparada. Tal vez de igual preparación o mejor preparación aún. Aquí quiero que empecemos a notar el corazón de Pablo para el ministerio. Pablo le da las instrucciones, sí, yo te quiero ver, pero también aparte de que te quiero ver a ti, él está pensando en las iglesias. La mentalidad de Pablo es para la obra, el crecimiento de la obra. ¿Y cómo puede una persona que perseguía, que mataba a cristianos, preocuparse a tal grado de considerar todos los detalles? No hay una explanación lógica, sino que es a través de una intervención divina, de una transformación de corazón, de una regeneración en el corazón que solo es posible a través del evangelio. Quiero que vayamos teniendo esa imagen, que la persona que perseguía, mataba a cristianos, ahora se preocupa hasta el más mínimo detalle para proveer lo necesario para las iglesias en Creta. Tito, ven a mí, pero no vengas ahora. En cuanto recibas este mensaje, tienes que esperar. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pero tienes que esperar hasta que Artemas o Tíquico lleguen, porque la iglesia tiene que cuidarse, la congregación tiene que ser cuidada, no se puede dejar sola. Cuidado, hermanos, con tomar decisiones apresuradas. Los tiempos son del Señor. La pregunta, ¿estamos dispuestos a esperar o vamos a hacer nuestra voluntad? ¿Queremos nosotros imponer nuestros tiempos al Señor? El Señor es
Él no está limitado por el tiempo. Sus planes son perfectos. Decía hay tiempo para todo. Tiempo para todo. So, y ahora ya vimos el mandato que recibió Tito. Ven a Nicópolis, pero no vengas hasta que lleguen tus relevos. Y ahora quiero llamar su atención a las implicaciones de Tito ir a Nicópolis. Esto se puede hacer, estas implicaciones podrían aplicarse a cualquiera de los personajes. Pablo está transportándose, se cree, de Corintio a Nicópolis, Artemas y Tíquico van a ir a Creta. Vemos Tito va a dejar Creta para ir a Nicópolis. Hay mucho movimiento. Todas estas implicaciones podrían aplicarse a cada uno de estos personajes, pero quiero enfocarme en Tito, porque él es el recipiente de la carta. ¿Cuáles son las implicaciones de este mandato de ir a Nicópolis? Tito tiene que dejar su estadía. Él llevaba en Creta y se había establecido en algún sitio. Y no sé ustedes, pero su estadía, ¿qué produce en usted su hogar? ¿Seguridad? ¿Comodidad? Lo que conoce, lo conoce. Muchas veces el simple hecho de no conocer esa incertidumbre nos puede afectar. ¿Cuáles son las implicaciones para Tito el ir a Nicópolis? Tiene que dejar su estadía, tiene que dejar lo que ya conocía, tiene que dejar su comunidad y su seguridad de un refugio para aventurarse en una travesía. Para que Tito llegara de Creta a Nicópolis, lo tenía que hacer por mar. Creta es una isla y vemos que ya se acerca el invierno y el invierno no es un tiempo para estar navegando. Ya vamos a ver más adelante el por qué. Vemos que no es una decisión fácil, no es un mandato fácil a seguir. La respuesta de Tito ante este mandato, hasta esta instrucción, fue el despojarse de lo que tenía en Creta. Él dejó su hogar, su seguridad, su comodidad, con el fin de ser instrumento para la gloria de Dios. En otras palabras, Tito estaba produciendo buenas obras como resultado del poder del Evangelio, como resultado del poder del Evangelio que transformó sus vidas. Él no está enfocado en él está enfocado en la edificación de la iglesia, en la expansión del Evangelio. Buenas obras a causa del Evangelio. ¿Y cómo sabemos que Tito obedeció la instrucción de Pablo? Bueno, en 2 de Timoteo, tiempo después de la carta a Tito, leemos que pues Demas me ha abandonado habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos en las instrucciones finales que Pablo le da a Timoteo, le dice que Tito eventualmente dejó Creta y se reunió con él en Nicópolis y ahora fue a Dalmacia. Vemos, aunque este era un mandato difícil para Tito ante los ojos de la humanidad, Tito fue obediente, no solo a Pablo, sino al Señor. Él estaba preocupado en buenas obras a causa del Evangelio. La predicación tenía prioridad en la vida de Tito. Y la pregunta que les quiero hacer, ¿tiene esa prioridad en nosotros? ¿Estamos dispuestos a obedecer a pesar de las circunstancias? ¿Cuál es nuestra reacción cuando se nos presentan oportunidades para crecer en la instrucción del Señor? A Tito se le presentó esta oportunidad. Deja lo que conoces. ¿Estás dispuesto a crecer en su instrucción del Señor? ¿A depender día a día del Señor? A que el Señor sea tu refugio, a poder decir como el salmista dijo, Él es mi fuerza, mi fortaleza. ¿A dónde iré? Él es todo lo que necesitamos. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso y confiar plenamente en el Señor cuando las circunstancias a nuestros ojos puedan ser difíciles? Cuando no sabemos qué tomar, ¿podemos confiar en el Señor? Anclarnos en que Él es soberano, que Él nos sostiene. Cantábamos, ¿qué nos separará de Él? ¿Cuál es nuestra reacción cuando se nos presentan oportunidades para crecer en la instrucción del Señor? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comunidad, nuestra comodidad, nuestra seguridad, ponerla a un lado para que el Señor sea glorificado, para que el Evangelio sea predicado? ¿Podemos identificar esas buenas obras que son el resultado del Evangelio en nuestras vidas? Esas obras que van más allá de las circunstancias difíciles que nos rodean.
Yo oro para que el Señor traiga, para que el Espíritu Santo nos ayude a identificar esas áreas y podamos venir al Señor, podamos venir en arrepentimiento y fe, dependamos de Él el día tras día. Esto es implicaciones del mandato que recibió Tito. Apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Y cuando Pablo viajó en el invierno, naufragó. Si vemos, y esto lo puede encontrar en Hechos capítulo 27 al 28, así es como Pablo va a dar a la isla de Malta. Él les dijo que era peligroso seguir navegando, Hechos 27, capítulo 27, versículo 9, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. El invierno no era una temporada en la que la gente solía viajar, mucho menos aventurarse en el mar. Las condiciones climáticas hacían que el viaje en el invierno fuera muy peligroso. Y a pesar de esto vimos la obediencia de Tito. Las circunstancias no determinaban la obediencia de Tito. ¿Están nuestras circunstancias determinando nuestra obediencia al Señor? ¿O podemos confiar plenamente en Él? Versículo 13, Tito recibió el mandato, procura venir a mí en Nicópolis. Y aquí vemos otro segundo mandato. El primer mandato, procura venir a mí. Haz lo posible. Esfuérzate lo más que puedas para venir a mí. Y ahora vemos en versículo 13 un segundo mandato. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada les falte. Encamina con diligencia. La Reina Valera dice, encamina con solicitud. Aquí vemos este segundo mandato. El destino final de Zenas y Apolos no era Creta. Ellos no iban a reemplazar. Quienes lo iban a reemplazar a Tito era Tíquico o Artemas. No conocemos su destino final, pero a Tito se le da la instrucción. Se le da el mandato de encaminarlos con diligencia. Y aquí el concepto de encaminar que encontramos en el Nuevo Testamento es importante. La costumbre en aquel entonces, en la época apostólica, era que las iglesias recibían enseñanza por miembros de la congregación, pero también recibían enseñanza por maestros que viajaban. Pablo se la pasaba viajando y a donde él iba enseñaba. Apolos viajaba y a donde él iba enseñaba. Pedro, apóstol, hizo varios viajes y él enseñaba. Y cuando unos de estos maestros viajaban, era de esperarse que la congregación que recibía la enseñanza de estos maestros asumiera la obligación de cubrir sus gastos, hasta el punto de que le proveyeran lo suficiente para llegar a su siguiente destino, a su siguiente lugar de ministerio. Aquí esto es lo que Pablo le está diciendo: asegúrate de que tengan todo para que nada les falte. Y esto lo podemos ver en Romanos 15, 24. Pablo les dice a la iglesia en Roma: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudes a continuar, que me encaminen hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Vemos, la iglesia que está recibiendo a estos maestros eran responsables de proveerle todo. 1 Corintios 16, 6 nos dice: y tal vez me quede con vosotros o aún pase allí el invierno para que me encaminéis a donde haya que ir, para que suplan todas mis necesidades con propósitos de que el evangelio siga siendo predicado. No era cuestión solamente de despedir al hermano, orar por el hermano o enseñarle el camino a su siguiente destino. Sigue por esa vía. No era solamente eso, sino era de asegurarse que tenga todo lo necesario para cubrir la próxima etapa de su viaje hasta llegar a su destino. En otras palabras, tenían que practicar la hospitalidad, tenían que practicar la generosidad, tenían que practicar el servicio. En resumen, tenían que enfocarse, dejar que sus buenas obras, como resultado del poder del evangelio, adornaran la sana doctrina. La sana doctrina se adorna por las buenas obras, por el poder, son el resultado. Aquí vemos una vez más este tema: buenas obras a causa del evangelio. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo nosotros estamos supliendo la necesidad de mi hermano? ¿Cómo estamos en el área de hospitalidad? ¿Cómo está nuestra generosidad? ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Estamos tomando iniciativa o simplemente estamos reaccionando
Cuando hay una necesidad nos escondemos. Se necesita limpiar la iglesia, que no me mire, que no me mire. O estamos dando esa iniciativa. Estamos procurados por el servir. Queremos adornar la sana doctrina con nuestras buenas obras como el resultado del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras vidas de hospitalidad? Nuestra vida de generosidad, nuestra vida de servicio. ¿Estamos siendo proactivos, identificando? Voltea a su lado izquierdo, mira a su hermano, voltea a su hermano derecho. ¿Usted sabe las necesidades que su hermano tiene? ¿Le ha preguntado? ¿Está en una posición, ha sido diligente en su trabajo para estar en una posición donde puede ser bendición para su hermano? ¿Donde puede proveer hospitalidad? ¿Donde puede ser generoso? Todo esto son frutos del Evangelio. El Evangelio no solamente es en nuestro medio de salvación, sino es el medio de nuestra santificación. El Evangelio necesitamos día tras día y va a ser la manera en que el Señor sigue lidiando con nosotros hasta que Él regrese o que nosotros vayamos de su presencia. El Evangelio es la vida del creyente. La vida del creyente no puede vivir separado del Evangelio. ¿Cómo estamos supliendo la necesidad de nuestro hermano? ¿Cómo estamos supliendo la necesidad de la congregación? ¿Estamos siendo proactivos o estamos simplemente reaccionando? Espero que no me miren, que yo no. Ya sabemos quién es Artemas, quién es Tíquico, y aquí se nos introducen dos personajes nuevos, Zenas. Igual que Artemas, no conocemos mucho de él, simplemente la información que se nos provee en este texto, que él es un intérprete de la ley. Ya sea, hay dos posibilidades, intérprete de la ley romana o intérprete de la ley mosaica, de la ley hebrea. Pero si vamos a los evangelios, cada vez que se usa el término intérprete de la ley, se usa para describir a escribas que intentaban tentar a nuestro Señor Jesús. Se le acercaba un intérprete de la ley, un escriba, para tentarle. Podemos llegar, lo más probable es que Zenas era un escriba, que antes de su conversación eso es lo que él hacía, un escriba que interpretaba la ley de Dios, pero después de su conversación lo siguió haciendo en el seno de la iglesia. Es decir, Zenas era un predicador y maestro de la palabra, era un expositor bíblico. ¿Por qué eso es importante? Quiero que vayan guardando estos detalles. Tíquico era un fiel, una persona íntegra que se preocupaba por el evangelio. Zenas era un intérprete de la ley. Y es probable que Pablo escogió a Zenas para que fuera un apoyo para Tito. En la semana pasada el pastor Víctor nos predicaba acerca del versículo 9. ¿Qué estaba pasando? Le dice que evite las discusiones necias, las genealogías y contenciones y las discusiones acerca de la ley. Si usted quiere evitar esas discusiones y quiere traer luz, enseñanza, ¿quién es la mejor persona a la persona más apropiada? Alguien que conoce la ley. ¿Qué está haciendo Pablo? Está proveyendo a Tito una vez más, supliendo la necesidad. El ejemplo que le dice a Tito, Tito, asegúrate que nada les falte, porque es lo que yo estoy haciendo contigo. Vemos, es un ciclo y todo esto solo es posible como resultado del poder del evangelio. Como dijimos, ¿quién es Pablo? Él perseguía. ¿Cómo puede estar tan enfocado hasta los detalles más pequeños? Por él solo no puede. Necesita la dirección del Espíritu Santo obrando en su corazón, trayendo ese discernimiento. Hermano, la vida del cristiano se vive con ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Tú no la puedes vivir por tus propias fuerzas. Necesitas rendición, venir al Señor constantemente, porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Si podemos vivir, si podemos crecer, si podemos crecer en nuestro discipulado, si podemos crecer en nuestro entendimiento de la palabra, es simplemente porque a Él le plació darnos esa iluminación, darnos ese crecimiento. Todo es para la gloria de Dios. Y como ¿quién es Apolos? Ya vimos quién es Zenas, quién es Apolos. Apolos es el mismo que encontramos en Hechos. En Hechos 18, 24, 28 se nos da bastante información. En este pasaje de Hechos capítulo 18, 24 al 28 se describe a Apolos como un hombre elocuente, alguien que puede hablar de manera muy adecuada, que era poderoso en las escrituras. Pablo está enviando a Zenas, un intérprete de la ley, y a Apolos, a alguien que era poderoso en las escrituras. También a Apolos se le describe como alguien que hablaba y enseñaba con exactitud.
las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila le ayudaron, le corrigieron su enseñanza y él la recibió y él tuvo humildad para recibir esta corrección. Y luego vemos que continúa el pasaje de Hechos, capítulo 18, 24 y 28, y nos dice que ayudó a muchos a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Si se va a poner en orden las iglesias en Creta, si hay gente judaizantes predicando por ganancias personales, corrompiendo el mensaje, si hay discusiones sobre la ley, vemos la mentalidad, el corazón de Pablo, la preocupación misional de proveer a las iglesias lo necesario para el crecimiento. Estamos nosotros tenemos una mentalidad semejante. ¿Cómo puedo ser bendición para mi congregación? ¿Hay enfermedad? ¿Sabemos de casos de enfermedad? ¿Sabemos de casos de viaje? ¿Estamos pendientes a estos hermanos o estoy enfocado en el yo? En el yo, como suele decir el pastor. Venimos a la iglesia con una mentalidad de consumidor, de que cuando vamos al supermercado, necesito esto, necesito lo otro, el enfoque soy yo. O podemos despojarnos y realmente enfocarnos en que realmente merece ser enfocado. Jesucristo, el medio de nuestra salvación. Vemos aquí que en este pasaje se mencionan 4 personajes: Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos. Y de 2 de ellos tenemos información en otros pasajes. De Tíquico y de Apolos sabemos bastante información, pero de Zenas y de Artemas, perdón, de ellos no tenemos nada. Aquí podemos ver cómo no hay distinción, aunque de unos se sabe más información que otros, no hay distinción en el servicio, en el tipo de las buenas obras como resultado del evangelio que ellos están realizando. Si no hay una distinción. De igual manera, hermanos, somos un cuerpo. ¿Se acuerdan que en nuestro primer punto, la colaboración? Vemos aquí la colaboración para el ministerio. Nosotros somos un cuerpo que nos necesitamos los unos a los otros. Pablo no podía ir a él personalmente, pero envió a gente calificada de estos 4 personajes. De igual manera, dentro de la iglesia hay quienes sirven y tenemos mucha información que son visibles. Vimos a nuestra hermana Amnel, a las hermanas cantando, que las podemos ver. Pero hay hermanos que prepararon las sillas donde usted está sentada, que usted no los vio. Usted camina a los pasillos y los ve limpios. Hay hermanos que sacaron el tiempo y vinieron a servir. Hermanos, como un cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. El día que pensemos que nosotros somos suficientes por nuestras propias fuerzas, es el día que tenemos que pedir al Señor que realmente quebrante nuestros corazones, que examine nuestros corazones, que nos ayude a venir a Él en arrepentimiento y fe, porque hemos distorsionado completamente el mensaje del Evangelio. Somos un cuerpo, y como un cuerpo, el Señor ha dotado a cada uno con regalos especiales, con cualidades especiales para la edificación del cuerpo. Aquí vemos, no sabemos mucho de estos personajes de Artemas y de Zenas, pero ellos estaban ahí para edificar, para ayudar a Tito, para ayudarle en su misión. Y también, ¿qué podemos ver aquí? Que el ministerio no es de una persona. Como cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. La iglesia no es el pastor. La iglesia no es el hermano Ali que trajo la enseñanza de esta mañana. La iglesia somos todos nosotros y cada uno de nosotros tiene un papel en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos tenemos un papel a que desarrollar. La pregunta, ¿estamos desarrollando nuestro papel? ¿O le estamos robando la edificación, la bendición a nuestros hermanos? A yo enfocarme en mí y no querer desarrollar lo que el Señor, ese regalo que el Señor ha puesto en mí. 1 Corintios 12:12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Efesios 4:11 nos dice, y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Vemos la colaboración del ministerio. Es justo lo que estamos viendo aquí. Tito, Zenas,
Apolos, Artemas, Tíquico, todos están trabajando con una meta en común: la predicación del Evangelio, que las almas sean transformadas, que el poder del Evangelio alcance la isla de Creta. Todo es para la gloria del Señor. Maestro, ¿crees que la clase dominical es tuya? ¿O reconoces que eres un instrumento usado por Dios para la edificación de la iglesia? Pastor, ¿crees que la congregación te pertenece, es tuya? ¿O reconoces que eres un instrumento usado por Dios para la edificación de su iglesia? Esposo, esposa, ¿crees que tu matrimonio te pertenece a ti? ¿O reconoces que tu matrimonio es un instrumento para mostrar el amor de Dios al mundo? Padre, ¿crees que tus hijos te pertenecen, son tuyos? ¿O reconoces que tienes un gran privilegio de instruir en tus hijos el temor de Jehová para que un día ellos puedan venir a salvación? Hermanos, todos estos ejemplos que he mencionado son obras buenas como resultado del poder del Evangelio. Versículo 14. Ya que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Vimos en los primeros versículos 2 y 13 la colaboración en el ministerio. Nos necesitamos unos a otros. Trabajo en equipo, es lo que vemos aquí con estos 4 personajes. Y ahora quiero cambiar nuestro enfoque un poquito al discipulado. ¿Cómo es posible que Pablo pueda contar con estos 4 recursos? Artemas, Tíquico, Apolos y Zenas. No es casualidad. Él tuvo que haber invertido en ellos, sacado el tiempo. Si incluimos a Tito, ya son 5. Si vamos a las otras escrituras, tenemos a Timoteo. La lista crece. Esto no es coincidencia, hermanos, sino hay una intencionalidad por parte de Pablo de invertir en la congregación, de crecer en el discipulado. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida de discipulado? Es necesaria para el crecimiento de la iglesia. Entendemos que es necesaria el ser discipulado, tanto que me discipulen como yo discipular a otros. La pregunta viene, pero yo no sé a quién discipular. ¿Tienes hijos? ¿Qué más grande oportunidad para comenzar tu discipulado? ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposo? ¿Tienes padres? Voltea a tu lado izquierdo, voltea a tu mano derecho. ¿A qué hermanos estás viendo? ¿Cuándo has entablado una conversación? ¿Cuándo has compartido tus flaquezas, tus necesidades, tus áreas de dificultad? Estoy batallando con esto. Hermanos, el Señor nos ha dado una congregación, una iglesia, para que llevemos nuestras cargas, para que caminemos juntos, para que crezcamos juntos en discipulado, tomados de la mano, creciendo en el Señor. Y es justo lo que estamos viendo aquí. Y nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Nuestro pueblo. Aquí quiero detenerme. ¿Cómo pudieron hacer nuestro pueblo? Está hablando de nuestra gente, la iglesia. Una distinción entre los verdaderos creyentes y los falsos maestros y sus seguidores. Hay un pueblo exclusivo. Y esto es resultado solamente del poder del Evangelio. ¿Cómo es que nosotros podemos ser parte de este pueblo? Tito capítulo 3 versículos 4 al 7 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermanos, este es el Evangelio. La realidad es que todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Todos, y por nuestro pecado, por esa rebelión, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como consecuencia, somos merecedores de la ira de Dios. Pero sin embargo, Dios entró en escena. El Señor apareció. Su bondad y su misericordia aparecieron. ¿Y qué pasó cuando entró en escena? Lo que acabamos de leer en el versículo 5. Él nos salvó. No podemos atribuirnos el mérito de eso, pero le damos toda la alabanza y toda la gloria por obrar la salvación en nuestros corazones. Él cambió el corazón de piedra que teníamos y nos dio un corazón de carne. Él grabó sus leyes en nuestros corazones. Él nos dio salvación. Hemos sido salvos por su misericordia. ¿Y cómo se concreta esta misericordia en este proceso?
Él nos dio el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios a través de la regeneración nos lava de nuestros pecados, cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne y el Espíritu entra en nuestros corazones y se instala. Por eso Pablo es que fue de perseguir a creyentes, de matarlos, a preocuparse por los más mínimos detalles para la edificación de la iglesia en Creta. Es por eso que nosotros, el Señor nos ha permitido estar aquí presentes esta mañana, porque si fuera por nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Nadie busca, no hay bueno a uno, no hay quien busque de Dios, sino es a través de su misericordia, de su gracia que transforma nuestros corazones, es que podemos estar aquí presentes. Yo soy salvo y tú eres salvo porque Él nos ha dado un regalo, el regalo del nuevo nacimiento. Él nos ha regenerado por su misericordia y nos ha dado una nueva naturaleza. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Amigo que nos visitas, ¿has experimentado este nuevo nacimiento del que habla Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados y lo has confesado como Señor? ¿Has confiado solo en Él para salvación? Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Jesús mismo dijo que si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. No lo pospongas más. Tu pecado, amigo, debe ser tratado por la cruz del Calvario y debes nacer de nuevo. El fin último de Dios al salvarnos es que pasemos una eternidad con Él, en presencia de Él. Pero mientras tanto que esperamos su regreso, nosotros vivimos como un pueblo. Nuestro pueblo. Este es el pueblo al que Pablo se le está refiriendo aquí. Para que nuestro pueblo aprenda también nuestro pueblo a ocuparse de buenas obras. Aprendan a ocuparse en buenas obras. Una vez más, el tema central de la carta, sana doctrina produce buenas obras. Las buenas obras son el resultado del poder del Evangelio. Y aquí está haciendo Pablo en las instrucciones finales, una vez más, haciendo hincapié de este mandato o de esta verdad. El verbo aprender, para que aprendan a ocuparse de buenas obras, es un verbo en el original que se le identifica como un presente imperativo. ¿Y qué es un presente imperativo? Disculpen por el técnico. Esto significa que es un mandato que se necesita un continuo repaso. Necesita ser repasado una y otra vez con el propósito de ser expertos. ¿Qué es lo que tienen que aprender? A ocuparse a buenas obras. Para que el pueblo pueda aprender, tiene que ser modelado. No es un estado natural en nosotros hacer buenas obras, sino que tiene que ser modelado. ¿Cómo lo vamos a modelar? Por medio del discipulado. ¿Cómo Tito, o cómo fue que Artemas, Tíquico, Zenas, Apolos y Tito están en la disponibilidad de dejar sus lugares e ir para proclamar el Evangelio? Porque ha sido modelado por Pablo. Tenemos los viajes misioneros por Pablo. Vemos la importancia del discipulado. El discipulado es una parte de la edificación, parte de nuestro crecimiento. ¿Estamos siendo discipulados? ¿O cómo vemos nosotros cuando alguien intenta discipularnos? ¿Aceptamos lo que decía 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17? Esa instrucción, esa exhortación y esa corrección. ¿Lo damos gracias al Señor? Porque nos está mostrando su amor, que todavía está lidiando con nosotros, todavía nos está transformando. ¿Estamos agradecidos por el discipulado que hay en nuestras vidas? Pablo contaba con 4 recursos y esto no es coincidencia. Esto muestra el corazón de Pablo y su énfasis en el discipulado. Ocuparse en buenas obras. La carta termina resaltando una vez más la importancia de un cristianismo práctico. El cristianismo, el poder del Evangelio, sí, tenemos que conocer lo que la palabra dice. Es importante que abramos nuestra Biblia de lunes, el tiempo que estamos fuera de la iglesia, que nos adentremos, que le conozcamos, que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos permita entender el texto. Pero no podemos quedarnos solamente con ese entendimiento. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y es lo que está diciendo Pablo a través de su carta entera. Sana doctrina produce buenas obras. Las buenas obras son el resultado del Evangelio. Matthew Henry dice, el ocuparse en buenas obras les permitirá adornar la sana doctrina con la buena
doctrina, con la buena conducta, lo cual glorificará a Dios. No podemos perder de perspectiva que las obras no nos salvan, decía nuestro hermano Salomón hace 2 semanas. Las obras no nos salvan, sino que muestran nuestra salvación. Son el fruto de nuestra salvación y siempre lo hacemos enfocados en la gloria de Dios. Nuestro enfoque como cristianos, vivimos para glorificar al Padre. La gloria es de Dios. Otro comentarista dijo, los hermanos deben ocuparse en buenas obras como una evidencia más de la obra que la gracia de Dios ha efectuado en ellos. La colaboración del ministerio, el discipulado, todos estos son buenas obras. Pero tenemos que ser cuidadosos que por nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos una transformación de nuestros corazones. Por eso es que el Evangelio, una vez más, es sumamente importante para nuestro diario vivir. El Evangelio es poder de Dios. Transforma nuestros corazones, nos da salvación. El Evangelio nos apunta a Jesucristo, quien se encarnó siendo Dios, vivió una vida perfecta, no conoció pecado, fue a la cruz, tomó la ira, el castigo que nosotros merecíamos, murió, al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre y esperamos su regreso. Versículo 15. Todos los que estén conmigo te saludan. Ya vimos la colaboración en el ministerio, la importancia del discipulado y nuestro tercer punto es la ayuda mutua, en conjunto. El ministerio, la iglesia es en conjunto. Sí, nosotros estamos una iglesia local, pero como les mencionábamos en los anuncios, hay una plantación que va a salir de nuestro cuerpo. ¿Cuál es nuestra mentalidad? Todos los que están conmigo. Esta frase indica la comunión cercana y afectuosa entre los santos. Nos alegramos cuando otras iglesias de sana doctrina son levantadas. Nos alegramos porque el evangelio está siendo predicado. O hay un espíritu de rivalidad. No, pero nos van a quitar gente. ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Queremos vivir para la gloria de Dios? ¿Reconocemos que la obra es de Dios? Que gloria a Dios porque se están levantando predicadores de sana doctrina. Gloria a Dios porque el evangelio está siendo predicado. Gloria a Dios porque Rock Hill está siendo inundado por todos lados por el evangelio. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vemos? Aquí vemos el corazón de los hermanos que estaban con Pablo. Todos los que están conmigo te saludan. Vemos aquí la comunión, la cercana y el afecto entre los santos. Como mencionamos, la iglesia, la plantación Pioneer va a salir dentro de un par de semanas. Nos hemos acercado al pastor Trail Ross. Le hemos dicho, estoy orando por ti. Lo hemos alentado, lo estamos pendientes de sus necesidades. Hermanos, como pueblo de Cristo tenemos que adornar la doctrina del evangelio por medio de nuestras buenas obras. Ya hablamos de la generosidad, de la hospitalidad, del servicio. Aquí tenemos un campo, una oportunidad. Acerquémonos con nuestro hermano Pastor Trail Ross. ¿Cómo te va en tu plantación? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Necesitas mover algo? Definitivamente estoy orando por ti, pero más allá, ¿cómo puedo hacer prácticamente bendecirte? Buenas obras a causa del evangelio. Y Pablo termina con una bendición final. La gracia sea con todos vosotros. Pablo concluye la carta de la misma manera que comenzó, mencionando la gracia de Dios. Hermano, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Tito capítulo 1, versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La mención de la gracia en la bendición final sirve para reforzar la importancia de la gracia en la obra de Dios. Si tú estás obrando en el ministerio, déjame informarte que no lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Es porque la gracia de Dios ha sido extendida a ti. Es por gracia que somos justificados. Es por gracia que hemos sido redimidos. Acompáñame de pie. Pónganse de pie, los invito a ponerse de pie. Como la mención de la gracia es que somos justificados. Es por gracia que hemos sido redimidos. Es por gracia que somos regenerados y renovados. ¿Qué sería de nosotros si no fuese por la gracia de Dios? ¿Cómo podríamos seguir viviendo la vida cristiana si no fuera el poder sustentador de su gracia?
La gracia de Dios nos sostiene. Su gracia es mayor. Nuestros pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar este sermón? Yo los invito, les exhorto a que oremos constantemente por los que están haciendo la obra en diferentes lugares, tanto en iglesias como pastores o misioneros. Que oremos por la colaboración por causa del Evangelio. Colaboremos unidos por la causa del Evangelio. ¿Qué buenas obras a causa del Evangelio puedes realizar en la iglesia? Palabras de aliento a un hermano que está sufriendo, el dar ánimo, el exhortar, el corregir, el discipular, el limpiar la iglesia, el acomodar las sillas, el dar la bienvenida. ¿Qué buenas obras a causa del Evangelio puedes realizar en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo? Mostramos a través de nuestra hospitalidad, generosidad y servicio la gracia que se nos ha dado, de manera que demos mucho fruto y muchos puedan llegar al entendimiento del Evangelio. Hermanos, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por último, hermanos, yo los exhorto, los invito a que busquemos maneras de ser bendición para otros. En otras palabras, crezcamos en las buenas obras que son el resultado del Evangelio. Oramos. Dios Padre, bueno y misericordioso, estamos enteramente agradecidos por tu gracia, Señor. Es por tu gracia que nos sostiene, por tu gracia que tú has entendido en nosotros que podemos estar presentes aquí, que podemos adentrarnos a tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra que sea expuesta, que tú la guardes en nuestros corazones, que tú transformes nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a llevarla del conocimiento a la práctica, que ayúdanos a crecer en las buenas obras que adornan el Evangelio, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Amén.